Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, es una de las figuras más poderosas y enigmáticas del crimen organizado en México. Líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, su historia está marcada por una ascensión implacable dentro del mundo del narcotráfico, construyendo un imperio criminal que ha desafiado tanto a autoridades nacionales como internacionales. Originario de un entorno humilde, su transformación en uno de los hombres más buscados del planeta revela una combinación de violencia, estrategia y absoluta lealtad a su organización. Esta es la historia de un hombre que pasó de cultivar aguacates a liderar uno de los cárteles más temidos del siglo XXI. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Michoacán, México, en una pequeña comunidad rural llamada Naranjo de Chila, ubicada en el municipio de Aguililla. Esta región es conocida por sus extensas tierras agrícolas y por ser, desde hace décadas, un punto clave en el cultivo de productos como el aguacate y la amapola. La vida en estas zonas rurales, muchas veces olvidadas por el gobierno, suele estar marcada por la pobreza, la falta de oportunidades y una fuerte presencia del crimen organizado, factores que han sido caldo de cultivo para la creación de algunos de los narcotraficantes más notorios del país. Desde joven, Nemesio fue parte de una familia humilde dedicada a la agricultura. Durante sus primeros años, trabajó en el campo, aprendiendo el oficio de sembrar y cosechar, en especial aguacates, uno de los cultivos más comunes de la región. Sin embargo, las duras condiciones económicas y la falta de oportunidades para progresar empujaron a muchos jóvenes de su generación a buscar alternativas fuera de la legalidad. En este entorno, el narcotráfico no era solo una opción, era, para muchos, la única vía para escapar de la miseria. A finales de los años 80, Nemesio decidió emigrar a los Estados Unidos, como tantos otros mexicanos en busca de una mejor vida. Durante su estancia en California, se involucró en actividades ilícitas relacionadas con la distribución de drogas. Fue detenido en 1994 por autoridades estadounidenses, acusado de participar en el tráfico de heroína. En ese entonces usaba el alias Rubén Ávila. Fue condenado y pasó unos años en una prisión federal, tras lo cual fue deportado a México. Esta etapa resultó ser fundamental para su formación dentro del mundo criminal, ya que le permitió establecer contactos con redes de distribución y adquirir conocimientos que más tarde aplicaría en su ascenso dentro del narco mexicano. Una vez de regreso en México, Oseguera Cervantes no regresó al campo ni a la vida rural. Al contrario, se incorporó a las filas del Cártel del Milenio, también conocido como los Valencia, un grupo criminal que operaba en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Fue en esta organización donde comenzó a ganar respeto, reputación y poder. Inicialmente sirvió como sicario y operador de bajo perfil, pero su carácter frío, su habilidad para el liderazgo y su disposición para la violencia le permitieron escalar rápidamente dentro de la estructura del cártel. Durante esta etapa, también contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del Cártel del Milenio. Esta unión no solo fue personal, sino también estratégica. Lo conectó directamente con una de las familias criminales más influyentes del occidente del país. La familia Valencia no solo controlaba cultivos de droga, sino también rutas de tráfico internacional, operaciones financieras y vínculos con redes en Centroamérica y Estados Unidos. Esta alianza consolidó a Nemesio como una figura clave dentro del narcotráfico mexicano. Cuando el Cártel del Milenio comenzó a fragmentarse debido a operativos del gobierno mexicano y disputas internas, se formaron nuevas facciones. Una de ellas fue la Resistencia y otra, más organizada y brutal, fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Oseguera tomó el liderazgo de esta última, reorganizando a antiguos miembros del cártel y reclutando nuevos elementos. Su objetivo era claro: formar una organización fuerte, bien armada, disciplinada y con una estructura militarizada que pudiera disputarle el territorio a grupos como los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
En los años siguientes, el Mencho se consolidaría como un estratega implacable, un líder silencioso que rara vez aparecía en público, pero que estaba detrás de decisiones clave, ejecuciones masivas, emboscadas a fuerzas de seguridad y campañas de expansión territorial a lo largo y ancho del país. Su historia apenas comenzaba a tomar forma, pero desde sus humildes orígenes en Michoacán hasta convertirse en una pieza central del narco mexicano, su trayectoria ya mostraba los elementos de una figura que marcaría una época. El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes dentro del crimen organizado no fue repentino ni producto de la suerte. Fue resultado de una serie de movimientos calculados, alianzas estratégicas y una brutalidad sin restricciones. Tras la fragmentación del Cártel del Milenio, el vacío de poder dejó a muchos exintegrantes buscando liderazgo. Nemesio, con su experiencia, conexiones familiares y frialdad para tomar decisiones, emergió como una figura capaz de llenar ese vacío. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una organización que, en poco tiempo, se convirtió en una de las más temidas y poderosas de todo México. El CJNG fue concebido desde el inicio con una visión diferente. A diferencia de otros grupos criminales desorganizados o enfocados únicamente en el trasiego de drogas, esta organización combinó el modelo de un grupo militarizado con una estructura empresarial. Se establecieron mandos, jerarquías, códigos de conducta, entrenamiento táctico y hasta campañas de relaciones públicas en redes sociales y medios locales. En sus primeras apariciones, el CJNG se autodenominó los Matazetas, anunciando su propósito de limpiar el país de otros cárteles, especialmente de los Zetas, conocidos por su extrema violencia. Pero esta supuesta guerra contra el mal era en realidad una estrategia para legitimarse como el nuevo poder dominante. El Mencho diseñó su expansión territorial con precisión quirúrgica. El CJNG se fortaleció primero en Jalisco, Colima y Michoacán, antes de avanzar hacia estados clave como Veracruz, Guanajuato, Guerrero y Baja California. A medida que crecía, el cártel establecía presencia no solo a través del control de rutas de narcotráfico, sino también mediante el cobro de extorsiones, secuestros, lavado de dinero y hasta infiltración en gobiernos locales. Las autoridades municipales, estatales y en ocasiones incluso federales eran sobornadas, amenazadas o ejecutadas si se interponían en el camino del cártel. Las operaciones del grupo no solo eran rápidas y violentas, sino que incluían tácticas de guerra urbana, como bloqueos de carreteras, ataques coordinados con drones, explosivos y el uso de armamento de grado militar. A diferencia de líderes como Joaquín El Chapo Guzmán, que frecuentemente buscaban la atención mediática o construían una imagen de Robin Hood, Nemesio Oseguera optó por la invisibilidad. Se convirtió en un fantasma para las autoridades. Evitaba los medios, usaba múltiples identidades, se movía constantemente y contaba con un círculo de seguridad hermético que incluía desde sicarios entrenados hasta familiares de total confianza. Esta estrategia de bajo perfil fue clave para mantener su liderazgo intacto durante más de década. El CJNG también destacó por su capacidad para adaptarse al mercado. No solo traficaba cocaína, marihuana y heroína, sino que fue pionero en la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Estas sustancias, más rentables y fáciles de producir que las drogas tradicionales, catapultaron las ganancias del grupo a niveles multimillonarios. El Mencho entendió el mercado estadounidense como pocos. Mientras otros grupos seguían enfocándose en rutas antiguas, él diversificó los corredores de tráfico, utilizó corredores marítimos, creó laboratorios clandestinos en zonas remotas y desarrolló redes logísticas para mover mercancía a través de camiones, aviones y contenedores comerciales. Pero el crecimiento del CJNG vino acompañado de una ola de violencia sin precedentes. Las disputas territoriales con otros cárteles, como el de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana o el Cártel de Santa Rosa de Lima, convirtieron regiones enteras en zonas de guerra. Guanajuato, por ejemplo, pasó de ser un estado relativamente pacífico a uno de los más violentos del país. Emboscadas a policías, masacres en bares, colgados en puentes y mensajes de advertencia grabados en video se convirtieron en el sello del CJNG. Y detrás de todo, siempre estaba la figura invisible de El Mencho, el hombre que dictaba órdenes desde las sombras.
Su círculo cercano estaba compuesto por personas de total lealtad, entre ellos varios miembros de su familia. Su esposa, Rosalinda González, fue acusada de manejar parte de la estructura financiera del cártel mediante empresas fachadas y operaciones de lavado de dinero. Sus hijos también fueron investigados por las autoridades estadounidenses y mexicanas, siendo su hijo Rubén Oseguera González, alias El Menchito, detenido en múltiples ocasiones por su presunta participación en las actividades del grupo. Cada golpe al círculo familiar del Mencho era respondido con una ofensiva violenta del cártel, como una forma de dejar claro que no había línea que no estaban dispuestos a cruzar. A pesar de los intentos de los gobiernos mexicano y estadounidenses por capturarlo, el Mencho logró mantenerse libre. Las recompensas por su cabeza aumentaron con los años. Estados Unidos lo colocó en su lista de los criminales más buscados y ofreció hasta $10 millones por información que llevara a su arresto. Sin embargo, su red de protección y el miedo que infundía en las comunidades donde se escondía hicieron que incluso la población evitara hablar de él, mucho menos delatarlo. Mientras tanto, el CJNG seguía creciendo, estableciendo células en países de Centroamérica, Sudamérica y hasta Europa. El alcance internacional del grupo reflejaba la visión de su líder, no ser un simple capo regional, sino el jefe de un imperio global del narcotráfico. La historia del Mencho no solo es la de un criminal exitoso, sino también la de un sistema que, con corrupción, pobreza y ausencia de justicia, permitió que un hombre como él pudiera llegar tan lejos. Mientras el poder del cártel Jalisco Nueva Generación se expandía por el territorio mexicano y comenzaba a establecer conexiones internacionales, Nemesio Oseguera Cervantes continuaba perfeccionando su estrategia de dominio y consolidación. Su visión iba más allá del simple trasiego de drogas. Aspiraba a construir una organización tan poderosa como una institución gubernamental, con brazos armados, estructuras financieras, influencia política y control social en múltiples regiones del país. Bajo su mando, el CJNG no solo se convirtió en una organización delictiva, sino en una fuerza paramilitar que actuaba con la capacidad operativa de un ejército informal. Uno de los aspectos que definió al CJNG bajo el liderazgo de El Mencho fue la implementación de una estructura operativa basada en células autónomas. Cada célula operaba bajo la supervisión de un comandante regional, pero todas respondían directamente al mando superior, Nemesio. Esta descentralización le permitió al cártel actuar en múltiples frentes al mismo tiempo, sin depender de un solo punto de control. Si una célula caía, otra ya estaba en formación. Esta estrategia no solo garantizaba continuidad operativa, sino también flexibilidad para adaptarse a nuevos mercados o enfrentar amenazas emergentes. La lealtad dentro del cártel era absoluta y se obtenía, en muchos casos, a través del miedo. El Mencho no toleraba traiciones ni errores graves. Cualquier miembro que desobedeciera una orden, se saliera del control del grupo o incluso fuera sospechoso de colaborar con las autoridades, era ejecutado de forma pública y brutal. Estas acciones no solo servían como castigo, sino como advertencia al resto del personal. En varias ocasiones, cuerpos desmembrados, colgados en puentes o abandonados con mensajes escritos en cartulinas fueron utilizados como instrumentos de propaganda interna y externa, una manera de mantener el orden dentro del cártel y de infundir terror entre sus enemigos. En paralelo, el CJNG comenzó a infiltrarse en la vida social y política de muchas comunidades donde operaba. En algunas regiones, sus integrantes organizaban eventos, financiaban obras públicas o repartían despensas a la población. Con ello, buscaban ganarse la simpatía o al menos la neutralidad de las personas, a quienes muchas veces el Estado tenía completamente abandonados. En zonas rurales, el Mencho era visto por algunos como un benefactor más confiable que cualquier representante del gobierno. Esta mezcla de miedo, respeto y dependencia cimentó una red de protección social que dificultaba cualquier intento externo de infiltración o captura. La violencia desplegada por el CJNG bajo las órdenes del Mencho no tenía precedentes. Fue uno de los primeros grupos en utilizar tácticas de guerra urbana de forma sistemática. Bloqueos con camiones incendiados, uso de drones armados con explosivos, emboscadas a convoyes militares y ataques simultáneos en distintas ciudades como forma de distraer a las autoridades. Estos ataques no eran solo respuestas impulsivas, sino parte de una lógica de guerra.
Cada golpe tenía un objetivo: desestabilizar, tomar control o castigar al enemigo. En este contexto, fuerzas federales y estatales se convirtieron en blancos constantes. Hubo casos en los que helicópteros del ejército fueron derribados con lanzacohetes y bases policiales fueron atacadas con armamento de alto poder. La capacidad armamentista del CJNG se volvió uno de sus rasgos más distintivos. A través del tráfico de armas desde Estados Unidos y América Central, el grupo construyó un arsenal digno de una organización militar: fusiles Barrett calibre 50, lanzagranadas, explosivos, rifles de asalto de grado militar y equipo táctico de última generación. Algunos de sus grupos especiales eran entrenados con técnicas propias de cuerpos de élite, e incluso se han reportado entrenamientos inspirados en estrategias paramilitares de Colombia, Rusia o Medio Oriente. Estas unidades de choque eran las encargadas de realizar las operaciones más violentas o delicadas: asesinatos de altos funcionarios, recuperación de territorios disputados o represalias masivas contra traidores. El Mencho también entendió desde muy temprano que la tecnología podía ser una herramienta fundamental en la guerra del narcotráfico. Su organización comenzó a utilizar criptomonedas para lavar dinero, redes encriptadas para comunicarse y dispositivos de rastreo para seguir a enemigos y autoridades. Las comunicaciones del cártel eran altamente seguras y sus métodos de contrainteligencia incluían el uso de informantes en corporaciones policíacas, en aduanas, en aeropuertos y en puertos marítimos. En este sentido, el CJNG no era simplemente un grupo criminal, era un organismo tecnológicamente sofisticado, estructurado como una red transnacional de negocios ilícitos. Mientras tanto, las consecuencias sociales de su crecimiento eran devastadoras. En los territorios donde operaban, la violencia desatada entre el CJNG y cárteles rivales como el de Sinaloa, los Viagras o el Cártel del Noreste causaba miles de muertes, desplazamientos forzados, desapariciones y un deterioro absoluto del tejido social. Municipios enteros quedaban bajo control criminal, sin ley ni protección. En muchos casos, las escuelas cerraban, los negocios eran extorsionados y las familias eran obligadas a pagar cuotas para no ser apacadas. En estos lugares, el Estado era apenas un espectador impotente. Y mientras todo esto ocurría, Nemesio seguía siendo una figura casi mítica. Pocos sabían cómo lucía realmente, sus fotos eran antiguas, su paradero siempre era un misterio y su círculo de seguridad extremadamente cerrado. Las autoridades federales lanzaron operativos masivos para capturarlo, invirtiendo millones de pesos en inteligencia, despliegue militar y recompensas. Se realizaron incursiones en zonas rurales de Jalisco, Michoacán y Colima. En varias ocasiones se pensó que estaba cercado, pero siempre lograba escapar, ya fuera por la protección de las comunidades, por la corrupción de las autoridades o por su propia capacidad de moverse con rapidez y anticiparse a cualquier amenaza. Para las autoridades mexicanas y estadounidenses, capturar a El Mencho se convirtió en una prioridad de seguridad nacional. Estados Unidos lo designó como narcotraficante especialmente designado bajo la ley Kingpin, lo que congeló sus activos e impuso sanciones a cualquier empresa o persona relacionada con él. La DEA intensificó sus esfuerzos para desmantelar su red financiera y ofreció hasta $10 millones por información que llevara a su captura. A pesar de estos esfuerzos, Nemesio parecía siempre ir un paso adelante. El CJNG, bajo su liderazgo, ya no era solo una organización mexicana, era un actor del narcotráfico global. Y su líder, escondido, temido y silencioso, se consolidaba como el nuevo rostro del poder criminal en el siglo XXI. A medida que la figura de Nemesio Oseguera Cervantes se consolidaba como uno de los capos más peligrosos y escurridizos del mundo, el cártel Jalisco Nueva Generación continuaba su expansión con una ferocidad sin precedentes. La estructura organizativa que el Mencho había creado no solo resistía los embates del Estado y de sus enemigos, sino que parecía fortalecerse con cada golpe. En este periodo, la estrategia del CJNG se refinó aún más, combinando el terror como herramienta de dominación con una inteligencia financiera que les permitía mover enormes cantidades de dinero sin dejar rastros evidentes. Uno de los aspectos más impactantes de esta etapa fue la sofisticación con la que el CJNG comenzó a lavar su capital.
Bajo la dirección de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho y miembro de la influyente familia Valencia, el cártel tejió una compleja red de empresas fachada. Estas empresas, muchas de ellas establecidas en Jalisco, Colima y la Ciudad de México, operaban legalmente como negocios dedicados a la construcción, la agricultura, la importación y exportación de bienes, restaurantes, bares, bienes raíces e incluso clínicas estéticas. El objetivo era claro: blanquear los millones de dólares generados por el tráfico de drogas, armas, extorsiones y secuestros, integrándolos al sistema financiero mexicano y, en muchos casos, internacional. Las autoridades mexicanas comenzaron a detectar patrones inusuales: empresas con pocos empleados que generaban ingresos millonarios, transacciones sospechosas entre compañías vinculadas por familiares o socios y movimientos de capital hacia paraísos fiscales. Sin embargo, cada vez que una de estas empresas era identificada y congelada, ya existían 3 más operando bajo nuevos nombres o registradas a través de prestanombres. Esta estructura de lavado se volvió tan compleja que en varios casos logró evadir el rastreo incluso de instituciones especializadas como la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y la DEA. La red financiera también incluía un sistema de cobro y extorsión altamente eficiente. Comerciantes, empresarios, ganaderos, transportistas y hasta funcionarios públicos eran obligados a pagar cuotas al CJNG por el derecho a operar en sus territorios. En caso de negarse, las represalias eran inmediatas: incendios, secuestros, desapariciones o ejecuciones públicas. Estos métodos no solo generaban ingresos constantes al cártel, sino que también reforzaban su control sobre la población. En muchos casos, las víctimas ni siquiera denunciaban por miedo a represalias o por falta de confianza en las autoridades. En paralelo, el cártel también comenzó a ejercer control sobre infraestructuras clave: puertos marítimos como el de Manzanillo en Colima, aeropuertos regionales y pasos fronterizos. El puerto de Manzanillo, en particular, se convirtió en una entrada estratégica para el fentanilo y precursores químicos provenientes de China e India. Con la capacidad de recibir cargamentos internacionales y poca vigilancia efectiva, el CJNG convirtió esta terminal en uno de sus principales puntos de operación. Desde ahí, los químicos eran trasladados a laboratorios clandestinos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde se procesaban para producir toneladas de metanfetamina y pastillas de fentanilo destinadas al mercado estadounidense. La violencia, por su parte, no disminuyó. En cambio, se intensificó con la diversificación de enemigos y el crecimiento del cártel. En estados como Guanajuato, el CJNG sostuvo una guerra sangrienta contra el cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Esta disputa transformó a Guanajuato en el estado más violento del país durante varios años, con decenas de masacres, cuerpos desmembrados, enfrentamientos entre células armadas y un número creciente de desapariciones. Lo mismo ocurrió en Veracruz, donde el cártel se enfrentó a células locales de exetas, y en Michoacán, donde la pugna con grupos como los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y autodefensas criminalizadas llevó a un escenario de guerra constante. En respuesta a estos enfrentamientos, el Mencho comenzó a desplegar unidades especiales de sicarios fuertemente armados. Algunos de estos grupos se identificaban como las Fuerzas Especiales Mencho o el Grupo Élite y aparecían en videos propagandísticos con uniformes militares, armas largas, vehículos blindados artesanalmente, los monstruos y arengas de lealtad al líder del cártel. Estos videos no solo servían como demostración de fuerza, sino como herramientas psicológicas para aterrorizar a sus rivales y mostrar al Estado que el CJNG estaba dispuesto a enfrentarlo de forma abierta. Mientras tanto, el Mencho se mantenía oculto. Las autoridades reportaban que cambiaba constantemente de ubicación, desplazándose por zonas montañosas de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, protegido por círculos concéntricos de seguridad. Se hablaba de comunidades enteras que actuaban como escudos humanos, informando de cualquier movimiento sospechoso, protegiendo a su líder y obstaculizando las operaciones del ejército. En muchos casos, estas comunidades estaban tan integradas al ecosistema del cártel que cualquier intento de intervención era respondida con bloqueos, ataques o fugas espectaculares.
También comenzaron a circular rumores sobre el deterioro de su salud. Se especulaba que padecía insuficiencia renal crónica, que requería diálisis constante y que por esa razón se había instalado en un rancho oculto en la sierra, donde contaba con médicos personales, clínicas improvisadas y un sistema de seguridad impenetrable. Aunque estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, reflejaban el nivel de leyenda que rodeaba al capo. El Mencho se había convertido en un mito, omnipresente en la violencia del país, pero ausente en lo físico. Su rostro era escurridizo, pero su nombre era sinónimo de poder absoluto. En el frente internacional, las autoridades estadounidenses intensificaron la presión. El Departamento de Justicia, la DEA y el Departamento del Tesoro coordinaron esfuerzos para rastrear su dinero, congelar cuentas, detener a socios clave y desmantelar la estructura financiera del cártel. Se realizaron operativos en ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York, donde el CJNG había establecido redes de distribución. También se identificaron vínculos con grupos criminales en Colombia, Venezuela, España y Australia. El Mencho ya no era un problema exclusivo de México, se había convertido en una amenaza transnacional. Mientras tanto, el gobierno mexicano vivía una relación ambigua con el fenómeno del CJNG. Por un lado, realizaba operativos, emitía comunicados, congelaba cuentas y aseguraba laboratorios. Por otro, enfrentaba acusaciones de omisión, corrupción y hasta de permitir el crecimiento del cártel por motivos políticos o por incapacidad. La estrategia de abrazos no balazos, impulsada por la administración federal, fue duramente criticada, especialmente cuando no se tradujo en una reducción real de la violencia. En muchos estados, la población sentía que el verdadero poder no estaba en los gobiernos locales, sino en los cárteles que controlaban el territorio con armas, dinero y miedo. Durante este periodo, la leyenda del Mencho seguía creciendo. Era visto por sus seguidores como un líder invencible, por sus enemigos como una amenaza ineludible, y por la sociedad el símbolo de un país donde el crimen había logrado consolidarse como una estructura paralela al Estado. Su nombre estaba en todos los rincones, pero su paradero seguía siendo un misterio absoluto. Cada vez que parecía que estaba cerca de ser capturado, desaparecía entre las montañas, entre la complicidad, el silencio o el terror. Y mientras eso ocurría, su cártel seguía operando con la misma eficacia, brutalidad y ambición que lo había caracterizado desde el principio. A pesar de los intensos esfuerzos nacionales e internacionales por capturarlo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue siendo una figura elusiva, una sombra que se mueve entre montañas, protegida por el silencio de comunidades enteras y por una red de lealtades tejida durante décadas. Su legado, sin embargo, ya ha marcado para siempre la historia del narcotráfico en México y el mundo. No se trata solo de la violencia despiadada que impuso, ni de la expansión sin precedentes de su organización, sino del nuevo modelo criminal que representó, uno que combina poder militar, control social, inteligencia financiera y dominio tecnológico. El CJNG, la organización que construyó y elevó a lo más alto del poder criminal, permanece activo en múltiples regiones de México, enfrentando tanto a las autoridades como a cárteles rivales, adaptándose a cada nueva coyuntura. Incluso sin saber con certeza si el Mencho sigue dirigiendo directamente cada operación, la maquinaria que dejó sigue funcionando con precisión. Algunos analistas creen que su liderazgo ha comenzado a trasladarse hacia figuras más jóvenes, incluyendo miembros de su familia, como su hijo El Menchito, quien fue detenido y extraditado a Estados Unidos, o su hija Jessica Jovana Oseguera, también vinculada a la estructura financiera del cártel. Sin embargo, ninguno ha logrado alcanzar el nivel de poder simbólico y operativo de Nemesio. Durante años, el Mencho fue el criminal más buscado de México, con una recompensa de más de $10 millones por parte de Estados Unidos. Pero a pesar de operativos masivos, de inteligencia satelital, de rastreos telefónicos y de colaboraciones internacionales, su captura nunca se concretó. Para muchos, esto representa la mayor prueba de cómo el crimen organizado en México ha superado incluso a las instituciones del Estado. Su capacidad para resistir no solo a la persecución legal, sino a guerras internas, traiciones y reacomodos del poder lo convierte en un símbolo de la impunidad estructural que azota al país.
Lo más preocupante, sin embargo, es el impacto que su legado ha dejado en la sociedad mexicana. Miles de muertos, desaparecidos, desplazados y comunidades enteras sometidas por el terror. Niños que crecieron bajo el dominio del cártel, jóvenes reclutados por necesidad o amenaza, familias rotas por la violencia y un país que, en muchas regiones, aprendió a vivir bajo reglas impuestas por capos y sicarios. El poder del Mencho no solo fue físico o territorial, fue psicológico y cultural. Cambió la manera en la que se entiende el crimen, la autoridad y el miedo. Hoy, con un México fragmentado por la violencia y la desconfianza, su nombre sigue siendo una advertencia, un eco del fracaso institucional y un recordatorio de cómo un solo hombre, nacido en un pequeño rancho de Michoacán, pudo construir un imperio criminal que desbordó las fronteras, los sistemas y los gobiernos. La historia de Nemesio Ceguera Cervantes no termina con una captura cinematográfica ni con un juicio público. Termina, hasta ahora, con una incógnita. ¿Está aún con vida, dirigiendo en silencio desde la sierra? ¿Ha delegado el poder a otros o ha muerto en secreto para convertirse en leyenda? Lo único cierto es que el fenómeno que representa continúa vigente, más allá de su presencia física. Y mientras no se aborden las causas profundas que permiten el surgimiento de figuras como él, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la impunidad, la historia está condenada a repetirse, con nuevos nombres pero con el mismo dolor. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.